Hay guerras que se libran con bombas y otras con presión. En el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la palanca de presión se llama Hormuz, una estrecha franja de agua, pero decisiva. Es el paso marítimo por donde circula una parte vital de la energía del planeta y el punto donde Estados Unidos e Irán volvieron a tensar el pulso mientras la diplomacia intentaba no hundirse. Todo había empezado con una tregua. El 7 de abril, Donald Trump anunció una pausa de 2 semanas y presentó el momento como la antesala de un acuerdo más amplio. Teherán respondió con su propia señal. Si cesaban los ataques, también pararían sus operaciones y durante ese plazo podría haber tránsito seguro por Hormuz, coordinado con sus fuerzas armadas. Por unas horas, la región respiró. Por unas horas. La calma duró poco. Mientras se hablaba de cese al fuego, Israel golpeaba al Líbano con los ataques más intensos hasta ese momento en ese territorio, dirigidos hacia el grupo chiita Hezbollah, aliado de Irán. La acción volvió a poner en duda la posibilidad de que esa pausa se convirtiera en algo más duradero, pues para Irán, Líbano hacía parte del cese de las hostilidades, para Washington y Tel Aviv, no. Así que la guerra siguió, pero cambió de forma. Con ese telón de fondo llegaron las conversaciones en Islamabad, la capital pakistaní. Allí se reunieron las delegaciones de Washington y Teherán en el intento más serio por abrir una salida desde que comenzó esta fase del conflicto en febrero. Del lado estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance, Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Del lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Era la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones tras la Revolución Islámica de 1979. Una reunión cargada de expectativa y también de desconfianza. Desde la perspectiva iraní, así lo resume Saman Shafi, un ciudadano. En los últimos 47 años han ocurrido sucesos que nos han hecho perder la confianza en los estadounidenses, desde su apoyo a Saddam durante la guerra de 8 años, pasando por el derribo de aquel avión de pasajeros en el Golfo Pérsico, las sanciones que nos impusieron y el asesinato de nuestros científicos. En cualquier caso, el sentimiento común impide confiar en personas así. Por mucho que les tendamos la mano, al final nos traicionarán. Fueron 21 horas de conversaciones. 21 horas sin acuerdo. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Washington llegó a la mesa con la exigencia de que Irán ponga fin por completo al enriquecimiento de uranio, lo que incluye desmantelar las principales instalaciones nucleares y entregar el uranio altamente enriquecido, de abrir por completo el estrecho de Hormuz sin peajes y de que Teherán corte ya la financiación a Hamas, Hezbollah y los hutíes. Teherán se mantuvo firme en lo suyo, defender su programa nuclear, resistir la presión y no entregar su principal carta bajo amenaza, el estrecho de Hormuz. La distancia era demasiado grande y el fracaso inevitable. Al día siguiente, Trump ordenó el bloqueo del paso marítimo, una especie de bloqueo al bloqueo impuesto por Irán, pues hasta ahora Teherán había seguido vendiendo y transportando su crudo por Hormuz. Ahora los puertos iraníes sobre el estrecho quedan inoperativos, asestando así Washington un duro golpe a la economía de los ayatolás, ya bastante diezmada. El presidente Donald Trump explicó sus motivaciones para tomar esta decisión. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque es precisamente lo que están haciendo. Están chantajeando al mundo. No vamos a permitir que eso suceda. Para Irán, Hormuz es la herramienta para intentar compensar su desventaja militar, trasladando el costo del conflicto al resto del mundo. Si no puede imponerse del todo en el campo de batalla, sí puede poner a temblar mercados, rutas energéticas y gobiernos. Por eso, ante el bloqueo, la advertencia de Irán escaló. En la televisión estatal iraní, citando al cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el régimen amplió su amenaza a otros puertos del Golfo Pérsico y del Mar de Omán. Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán se ve amenazada, ningún otro puerto de la región estará a salvo.
Y es que una parte crítica de los ingresos iraníes depende precisamente de la salida por el estrecho de Hormuz, por donde mueve entre 1,3 y 1,5 millones de barriles diarios, con ingresos de hasta 145 millones de dólares al día. Pero no solo Irán está teniendo costos. El cierre del estrecho ha incrementado los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos, aumentando la presión interna a Trump para apagar el fuego del conflicto. El costo político está siendo enorme y él lo sabe. De ahí su urgencia por acabar la aventura bélica. Pero tampoco puede aceptar cualquier acuerdo que lo haga quedar como perdedor. Una encrucijada de difícil resolución. Pero no todo fueron malas noticias esta semana. Un alto al fuego entre Israel y Hezbollah dio un respiro a la nación libanesa, presa del enfrentamiento de estos dos actores. Washington medió y por 10 días se acallan las bombas. Al tiempo, más voces se unieron al clamor de poner fin al conflicto iraní-estadounidense. El Papa León XIV fue una de ellas. Por supuesto, los líderes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les exigimos, basta, es hora de la paz. Siéntense a la mesa del diálogo y la mediación, no a la mesa donde se planea el rearme y se deciden acciones letales. Un llamado que confrontó la narrativa de la fuerza y devolvió la discusión al terreno moral. A Donald Trump no le gustó y abrió otro fuente, más simbólico pero no menos incómodo, un pulso entre él y el pontífice de la Iglesia Católica. No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy muy fan del Papa León. Mientras tanto, en Europa, el respaldo a Trump en el bloqueo del estrecho no apareció. Londres optó por tomar distancia, París también. Y Roma terminó sumándose al malestar en medio del roce de la primera ministra Giorgia Meloni con Trump por la guerra y por los ataques contra el Papa. Otra aliada que pasa al bando opuesto en la dinámica binaria de la política trumpista. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? El mensaje europeo fue claro. Reabrir Hormuz, sí. Subirse al bloqueo estadounidense, no necesariamente. En relación con el bloqueo, quiero dejar claro, como ya lo he hecho en los últimos días, que estamos centrando nuestros esfuerzos en la apertura total del estrecho de Hormuz. Y nosotros, el Reino Unido, no nos sumaremos al bloqueo que anunció el presidente Donald Trump. Sin embargo, a finales de semana, medio centenar de países se reunieron buscando una salida para reabrir el paso marítimo. El Reino Unido anunció que una docena de países están dispuestos a aportar medios militares para una misión defensiva de escolta y desminado. El presidente francés Emmanuel Macron dio detalles. Reforzaremos y aceleraremos los esfuerzos de planificación para permitir el despliegue de una misión neutra, totalmente independiente de las partes en conflicto, con el fin de acompañar y garantizar la seguridad de los buques mercantes que transitan por el Golfo. Al tiempo, Teherán mostró señales positivas. Dijo que el estrecho se mantendrá totalmente abierto para buques mercantes hasta el próximo miércoles, día en que termina el alto el fuego con Estados Unidos. Entre tanto, Washington y Teherán reencaminan las negociaciones. Y Pakistán, uno de los más afectados por la guerra, sigue moviéndose para mediar. Su jefe militar, Asim Munir, se reunió con autoridades iraníes en Teherán para ayudar a organizar la nueva ronda de conversaciones. La diplomacia sigue respirando. Las diferencias subyacen, pero el reloj juega en contra de la política doméstica en Estados Unidos y del oxígeno económico del régimen iraní, lo que puede ayudar a una resolución. 11 de la mañana, 54 minutos. De las noticias internacionales hablamos,